¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Como todos los martes en pediatría, agradecidos de que nos estén acompañando estos últimos días del año con estos excelentes doctores que nos acompañan esta noche. Yo dichosa de estar entre dos caballeros, un especialista y residente, futuro especialista en pediatría. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que nos van a encontrar en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender cada día. También si quieren revivir estos webinarios, nos van a encontrar en YouTube como Medical Legal Center, al igual que en Facebook. Ahora, me gustaría comentarles de qué consiste la dinámica si es primera vez que nos está acompañando. Verán, tenemos un doctor invitado residente que estará realizando una exposición o, como a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 25 minutos. Terminando su clase, tendremos la intervención de nuestro doctor mentor, el doctor Alejandro González, a quien estaré presentando un poquito más adelante, pero les puedo adelantar que tiene bastante experiencia como maestro o profesor, así que va a haber muy buenos comentarios esta noche y espero que lo puedan aprovechar los residentes que se encuentran aquí para poder hacer las dudas o comentarios que ustedes gusten. Terminando esto, la intervención del doctor mentor, les recordamos que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Si usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar, comentar o felicitar a mi residente, que a mí me encanta que feliciten a los doctores, hay que hacerlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas. En caso de que usted nos esté haciendo por Facebook, porque estamos en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, hay que hacerlo en la parte de comentarios. O si solamente quiere poner un me gusta o un me encanta, pues también se entienden y son súper bienvenidos. Pero por favor, chivien a mi doctor, que a mí me encanta leer las felicitaciones. Terminando esto, lo que se hace es una conclusión o consejos, porque esto va dirigido especialmente hacia los residentes. Si bien es cierto, puede ser residentes de cualquier especialidad o médicos generales. Al final del día, todos estos webinarios o clases se hacen con la finalidad de aprender juntos y conocer los diferentes conocimientos y experiencias de los excelentes médicos o doctores que tenemos en México y en Latinoamérica. Pero ya no voy a hablar más y le voy a ceder la voz a quien realmente vienen ustedes a escuchar esta noche. Él es residente de pediatría en el ISSSTE de Sinaloa y egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el doctor Francisco Javier Crespo Méndez. Buenas noches, doctor Francisco, ¿sí se escucha bien el audio? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se escucha bien. Excelente, doctor Francisco. Entonces no quito más tiempo y le dejo al mejor público, que obviamente son los residentes de pediatría. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya me presentaron. Soy nuevo en esta dinámica, entonces espero cumplir con las expectativas. Bueno, hoy voy a tratar de manera de hablar rápidamente acerca de un tema en pediatría que a veces se nos dificulta mucho a los pediatras manejar porque no es tan común el manejo de insulinas y de pacientes diabéticos en pediatría, pues a comparación de medicina interna, que una gran parte de la población es diabético, hipertenso, a diferencia de pediatría, que son las patologías más comunes son diferentes. Entonces, a veces es un poco difícil el manejo que se le va a dar al paciente cuando llega a una sala de urgencias con cetoacidosis diabética, especialmente si es un paciente debutante que no se conoce como diabético, que es muy común en la población pediátrica. Bueno, para empezar, tenemos que la Asociación Mexicana de Cuidados Críticos Pediátricos Mexicana define como a la cetoacidosis diabética como una descompensación metabólica aguda caracterizada por hiperglicemia mayor de 200 miligramos sobre decilitro o 11 milimoles sobre litro. Esta cifra puede variar dependiendo de la bibliografía o el artículo que lean ustedes. Acidosis metabólica con un pH menor de 7.3 o un bicarbonato menor de 15, cetonemia mayor de 3 milimoles sobre litro o cetonuria severa mayor de 3 cruces, y deshidratación moderada a severa y alteración del estado de alerta. De manera conceptual,
vemos que es una complicación frecuente y aguda en la diabetes tipo 1, con la que, como ya había dicho, los niños debutan eh, con hasta un 30 o 40% de los casos. Se produce como consecuencia de un déficit absoluto o relativo de insulina y es la manifestación extrema de déficit de insulina del cuerpo. Puede ser desencadenado por infecciones, por fallas en el tratamiento. En fallas en el tratamiento es muy difícil que a veces, cuando no se educa bien a los padres o a los pacientes, es muy difícil que se apeguen al tratamiento de la insulinoterapia. Entonces es muy común ver a pacientes que reinciden, que ya son pacientes que se conocen de mucho tiempo con diabetes mellitus tipo 1 y que reinciden muchas veces en el servicio de urgencias o en la hospitalización de piso de pediatría por el simple hecho o por infecciones o porque realmente no llevan un tratamiento nutricional e insulínico adecuado. Es la causa más frecuente de hospitalización en niños con trastornos endocrino-metabólicos y es la primera causa del mismo de ingreso a las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Predomina sobre el sexo femenino y tiene una mortalidad muy elevada, dado que el manejo es dinámico y no es tan fácil llevar al paciente a una glicemia adecuada y que disminuya la acidosis tan fácilmente. Entonces, solo un poco repasando las cosas, aquí podemos ver la fisiopatología. Todo empieza en el páncreas, que tiene incapacidad por producir insulina, ¿no? Entonces, las células del cuerpo no pueden utilizar glucosa en la sangre porque falta la insulina. Recordemos que la insulina es un mensajero que acerca la glucosa a la membrana celular y por medio de los GLUT4 hace que la glucosa entre a la célula. Entonces las células están hambrientas porque no hay manera de que la glucosa entre a la célula y esto ocasiona un aumento de glucosa en sangre. A la falta relativa de glucosa en las células, el páncreas responde produciendo glucagón. Sin embargo, no hay insulina y se sigue sin utilizar energía y el glucagón en el hígado estimula para generar la glucogenólisis, lo cual aumenta la concentración de glucosa en sangre. Llega un punto en el que el glucógeno se agota, pero las células siguen pidiendo glucosa porque no hay insulina, cómo meter la glucosa a las células y el cuerpo recurre a su último recurso, que es la grasa. Esto va a liberar ácidos grasos a la sangre. El hígado va a procesar estos ácidos grasos y los convertirá en cuerpos cetónicos, los cuales se liberarán a la sangre. Esto se hace en las mitocondrias de las células del hígado mediante oxidación de ácidos grasos y formando acetil-CoA. Recordemos que el acetil-CoA es una enzima importante para generar energía y al momento de que se acumula mucho acetil-CoA o no es suficiente y se oxida en el ciclo de Krebs, me faltó decir, perdón, que el acetil-CoA se oxida en el ciclo de Krebs. Y al momento de que se acumula demasiado acetil-CoA, se empiezan a formar cuerpos cetónicos. Son tres los cuerpos cetónicos importantes en la enfermedad, que son el acetato, la acetona y la hidroxibutirato. Recordemos que el que le da aliento de manzanas podridas al diabético es la acetona, precisamente porque se elimina por vía pulmonar, por vía respiratoria. Entonces, una vez que se envían cuerpos cetónicos al torrente circulatorio y de todos modos no hay insulina, se produce una acidosis metabólica per se, y el cuerpo trata de compensarla mediante la respiración, tratando de sacar dióxido de carbono y disociando bicarbonato, creando una respiración rápida y profunda, la llamada respiración de Kussmaul.
Debido a las altas concentraciones de glucosa en sangre y cuerpos cetónicos, el riñón también trata de depurar estas moléculas, ocasionando cetonuria y glucosa. Recordemos que el umbral de glucosuria en el riñón es de 180 miligramos sobre decilitro. Entonces, así se nos dan las características clínicas: hiperglucemia, acidosis metabólica, cetonuria y respiración de Kussmaul. Un acercamiento rápido a la fisiopatología de nuestra enfermedad. Entonces, se ha tratado de estandarizar de diferente manera la clasificación de nuestro paciente con cetoacidosis en diferentes sociedades médicas. Y hay sociedades que toman diferentes parámetros y hay otras que solo toman algunos. Por ejemplo, en los manuales del Hospital Infantil de México se menciona que solo hay que fijarnos en el pH y en el bicarbonato. Y de manera aunada, también hay que corregir el sodio total. Esta tablita en específico, que es de los temas selectos de la Sociedad Mexicana de Cuidados Críticos Pediátricos, nos encierra al paciente dependiendo de signos clínicos, valores gasométricos y laboratoriales, además del déficit del peso, del volumen o del volumen perdido, para poder determinar si el paciente tiene una cetoacidosis leve, moderada o grave, que hasta cierto punto no va a cambiar mucho el manejo, sino que va a guiarnos a qué hacer con el paciente de manera extraordinaria. Lo ideal en el abordaje inicial de un paciente en un paciente pediátrico con cetoacidosis diabética es esencial el peso. Siempre que tengamos un peso previo es ventaja en estos casos, porque así vamos a determinar qué porcentaje del peso se perdió, y así, como lo veremos más adelante, podremos determinar el déficit hídrico, que es la base fundamental del tratamiento de la cetoacidosis diabética. Entonces tenemos que, tanto en el Harriet Lane como en la Sociedad Española de Pediatría, como en los manuales del Hospital Infantil de México, manejan un aproximado entre leve y moderado y grave del mismo déficit de pérdida de volumen, entre un 3 y 5% para leve, un 6 a 10% para moderado y un 10 a 15% para grave. Esto es importante porque estos números los vamos a utilizar más adelante para calcular el déficit hídrico, como lo dije. Entonces, el estado mental también es importante valorarlo en nuestro paciente, y una de las principales cosas que vamos a valorar, además del peso, de manera inicial, bueno, saltándome el triángulo de valoración pediátrica o el ABC de reanimación en la sala de urgencias, también tenemos que sacar una gasometría para determinar el pH y el bicarbonato, y unos laboratorios, una química sanguínea y un ego para determinar la glicemia y la cetonuria, ¿no? O en dado caso de los cuerpos cetónicos en sangre. Bueno. Entonces, todo niño con sospecha de cetoacidosis diabética deberá ser internado inicialmente al servicio de urgencias para la estabilización temprana, sea leve, moderada o grave. Eso es indiferente. Los principales objetivos del tratamiento son restaurar el volumen circundante, porque tenemos un déficit hídrico importante y el paciente, dependiendo de la severidad de la cetoacidosis, puede llegar a un choque con una acidosis metabólica importante. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico que presenta, que puede ser diferentes grados de hipo o hipercalemia, hipo o hipernatremia. Corregir la hiperglucemia y la acidosis metabólica, y al mismo tiempo la cetosis, y identificar y tratar los factores desencadenantes. De nada sirve que nosotros estemos teniendo una terapia hídrica y una terapia insulínica adecuada si el paciente tiene un foco infeccioso de vías urinarias y no lo tratamos de manera adecuada. Entonces, y además, uno de los objetivos del tratamiento es prevenir las complicaciones secundarias al mismo tratamiento y a la cetoacidosis, y tratarlas oportunamente.
Digo al mismo tratamiento porque una de las complicaciones más comunes que suceden con un tratamiento agresivo es, y no solo agresivo, tan solo per se en la enfermedad es el edema cerebral, importante en pacientes que se llega a referir en las bibliografías de un edema cerebral subclínico de hasta un 60% en la población pediátrica en estos casos. Bueno, la evaluación inicial, como les dije, obviamente vamos a hacer un interrogatorio adecuado que permita confirmar el diagnóstico y determinar la probable etiología y evaluar correctamente los estudios básicos y complementarios, determinar el peso, la talla, cosa importante en pediatría, estimación de la deshidratación y acidosis metabólica, valoración del estado de conciencia mediante la escala de Glasgow, importante, y estadificar la gravedad mediante las principales escalas, como ya lo comenté. Entonces vamos a tomar de referencia la escala que utilizan en los manuales del Federico Gómez, que solo clasifican a la cetoacidosis diabética como leve, moderada y grave, de acuerdo al pH y al bicarbonato. Si tenemos una cetoacidosis leve, tenemos un pH de 7.3, más o menos, con un bicarbonato menor de 15. Perdón. Disculpen ustedes, me olvidé la diapositiva. Ok, listo, perdón. Entonces, si tenemos una cetoacidosis moderada, tenemos un pH aproximado de 7.2 con un bicarbonato menor de 10. Y si es severa, tenemos un pH menor de 7.1 con un bicarbonato menor de 5. Entonces, eh, tratando de hablar un poco acerca del abordaje diagnóstico en cualquier paciente pediátrico en urgencias, vamos a evaluar el triángulo pediátrico, el triángulo de evaluación pediátrico, que es el estado general, el estado ventilatorio y el estado hemodinámico, y con eso vamos a tomar decisiones, ¿no? Asegurar la vía aérea permeable y la ventilación adecuada, suplementando oxígeno en caso necesario, intubación orotraqueal y ventilación mecánica asistida, canalizar dos vías venosas. Esto es importante, más adelante lo vamos a ver porque para una vía es para rehidratación y otra es para la infusión de insulina. En algunos centros se prefiere el acceso venoso central con más de 2 lúmenes para poder hacer esto. Una sonda Foley para control de orina y líquidos, que solo lo vamos a dejar para una cetoacidosis diabética que va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos o que es arriba de moderada hacia arriba, ya que un sondaje vesical en pediátricos es muy invasivo. Y una sonda nasogástrica en caso de alteración del estado de conciencia, como en cualquier otra enfermedad con alteración del estado de conciencia para evitar broncoaspiración y sus consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos los cálculos básicos iniciales. Siempre en todos los pacientes tenemos que calcular el anión gap con la gasometría, que en la cetoacidosis diabética es elevada entre 20 y 30 miliequivalentes por litro. Recordemos que el anión gap nos sirve para determinar el posible origen de la acidosis que tenemos. El sodio real, es muy importante este parámetro, no lo mencioné, también en los manuales del Federico Gómez menciona que si los demás criterios son hechos a un lado, en dado caso de que tengamos una hipernatremia mayor de 150. En ese caso, tan solo tener una hipernatremia con un sodio real de 150 nos obliga a clasificarla como una cetoacidosis severa. Y una osmolaridad efectiva que habitualmente se da entre 300 y 350 milismoles sobre litro. Entonces, es muy común que a veces se nos olvide en las indicaciones o en los cuidados generales de un paciente anotar esto, pero es importante valorar la escala de Glasgow cada hora o cada 2 horas
Y después de la reanimación hídrica y del inicio de la terapia insulínica y de ver que el paciente está fuera está hemodinámica y ventilatoriamente estable y neurológicamente estable cada 4 a 6 horas, un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación, un control horario estricto de temperatura, presión arterial, balance hídrico, diuresis y destroxis, una gasometría arterial o venosa cada 4 o 6 horas dependiendo de la edad pediátrica y electrolitos séricos que varía entre 4 a 6 a 8 horas dependiendo del estado de gravedad de la institución y el grado a lo que está habituado el médico pediatra a tratar estos casos. Bueno, entonces, de manera rápida tenemos que vamos a calcular el déficit con cargas otorgadas. El déficit, ya lo vimos, si determinamos que es leve, moderado o grave, sea 5, 10 o 15%, le vamos a restar las cargas otorgadas que se realizó en las medidas iniciales de reanimación, solo si las cargas han sido mayores de 20 minutos por kilogramo de peso y en la mayoría de las guías, en las guías NICE del 2018 requiere que las cargas ya están proscritas a menos de que el paciente venga en un estado hemodinámico inestable franco, comprobado, o que sea una cetoacidosis severa, que en todo caso debe ser con mucho cuidado, dado que aumenta mucho el riesgo de edema cerebral. Entonces, no sería habitual o no está recomendado utilizar de manera frecuente las cargas a todos los pacientes con cetoacidosis que lleguen. Y a esto se le va a subir, o sea, le va a sumar el mantenimiento y se va a dividir entre 48 horas. Entonces, como ya les menciono aquí en la pantalla, la leve se calcula más o menos con un 5%, la grave con un 10%, dependiendo de la bibliografía donde se lea, más o menos leve 5, moderado 10, grave 15, es un aproximado. Lo ideal es tener el peso previo del paciente para determinar el porcentaje de pérdida de peso o volumen hídrico que se perdió en agudo. El mantenimiento que le vamos a sumar al porcentaje es un peso, a los niños que pesan menos de 10 kilos se le van a agregar 2 mililitros por kilogramo por hora, o con un peso entre 10 y 40 kilogramos, 1 mililitro por kilogramo por hora, y un peso mayor de 40 kilogramos, 40 mililitros por kilogramo por hora. El objetivo de esta reposición, como lo dije anteriormente, es evitar el edema cerebral y si hay datos de edema cerebral, disminuir el aporte que calculamos al 50% en 48 horas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Las dudas serían al final, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, de manera rápida, si alguien tiene, bueno, supongo que como todos somos residentes de pediatría, tenemos nuestra calculadora a la mano. Podemos hacer un ejemplo rápido. Calculamos un déficit del 10% a un niño que pesa 20 kilos. Multiplicamos 10 por 20, nos da 200, más le agregamos el déficit del mantenimiento. Perdón, le agregamos los líquidos del mantenimiento, que como pesa 10 kilos, lo vamos a calcular a 1 mililitro por kilogramo por hora. Entonces, en este caso, ¿sí me van siguiendo? Multiplicamos 10 por los 20 kilos, nos da 200. Como es un porcentaje, se le aumenta un 0 automáticamente. Nos da 2000. Y esos 2000 los vamos a dividir entre las 48 horas. Nos va a dar 4 mililitros hora. Perdón. 2000 entre 48. 42 mililitros hora. Esos 42 mililitros hora le sumamos a 1 mililitro por kilogramo de peso hora. Entonces multiplicamos 20 por 1 y tenemos otros 20 mililitros por kilogramo hora. A esos 42 se los sumamos al 20. 42. Tenemos
que nuestro volumen en 48 horas va a ser de 2.970 mililitros repartidos en 48 horas. Con una velocidad de infusión de 62 mililitros hora, más o menos. Esta es una manera, existen diversas formas. Esta manera está en los manuales del Federico Gómez y hay una manera parecida en los manuales de la Sociedad Mexicana de Cuidados Críticos Pediátricos. Lo ideal es, lo menciona la misma sociedad, que no se sobrepase los 4 litros metro cuadrado de superficie corporal en las 48 horas. Entonces, el tipo de soluciones que vamos a utilizar es muy importante. Ya tenemos nuestro volumen que vamos a repartir en las 48 horas. Las primeras horas se prefiere solución fisiológica, cloruro de sodio al 0.9%. Y esto es importante porque hay que marcar una línea de tiempo. En la primera a la segunda hora solo vamos a hidratar. Solo vamos a iniciar sin bolos, solo vamos a iniciar a hidratar a nuestro paciente con la velocidad de infusión que ya sacamos hace ratito, 62 mililitros por hora. Y tras iniciar la hidratación, vamos a iniciarla con la misma solución fisiológica, una infusión de insulina más aporte de potasio en la solución base a requerimientos de 4 miliquivalentes por cada 100 mililitros o 40 miliquivalentes por litro. Esto con el potasio en mano sérico. Si tenemos hipercalemia, esto no lo vamos a hacer hasta que tengamos una hora después del inicio de la insulina. Si tenemos hipocalemia, lo vamos a hacer de una vez, pero siempre vamos a hacer este aporte siempre y cuando tengamos el potasio a la mano, el potasio sérico. Entonces, si la glicemia, que este es uno de nuestras metas o de los objetivos, es menor de 250, se debe iniciar una solución mixta de 1 a 1 de glucosa al 10% con fisiológica o mixta pura, más la infusión de insulina, más aporte de potasio. Más adelante voy a hablar rápidamente sobre la infusión de insulina. Y como vemos abajito en el cuadro, vemos las metas de acuerdo a la glicemia capilar que vamos obteniendo. Menciona la Sociedad Mexicana de Pediatría de Cuidados Críticos Pediátricos Mexicana que la velocidad ideal de descenso de la glucosa para evitar per se un edema cerebral es de 80 a 60 miligramos sobre decilitro por hora. ¿Sí? Eso es un dato importante. Entonces, el esquema de insulina, vamos a tener que, vamos a dosificar de 0.05 a 0.1 unidades por kilogramo por hora. Y esta es una preparación, existen diferentes preparaciones. Esta es la que me encontré en la mayoría de las bibliografías. Se añade una unidad por mililitro de solución, perdón, ahí me equivoqué. Se añade una unidad de insulina por mililitro de solución. Entonces, si tenemos 50 unidades de insulina de acción rápida, se van a curar a 50 mililitros de solución salina al 0.9%. La solución, la velocidad que debe correr la solución es a 0.1 unidades por kilogramo por hora o 0.1 mililitros por kilogramo por hora, con la preparación mencionada, teniendo en cuenta siempre que esos tipos de infusiones, su vida media activa solo son de 4 horas. Quiere decir que vamos a preparar una infusión para 4 horas y si no se ha acabado en esas 4 horas, hay que cambiarla otra vez. Más abajo tenemos un esquema práctico de infusión de insulina sin alguna glucemia que vamos a ir cambiando dinámicamente tanto los líquidos como la insulina según cómo vaya evolucionando nuestro paciente. Entonces, este esquema también es aplicable una vez que que dejamos la infusión de insulina intravenosa y iniciamos esquema de NPH y insulina de acción rápida subcutánea. Entonces, como recomendación, hay que vigilar estrechamente las glucemias. Puede existir un rebote e incremento de la glucosa nuevamente, pero no se debe de suspender las infusiones.
solo se deben de modificar. Como lo dije, es un tratamiento dinámico. Si el descenso de glucosa por hora es elevado, se debe considerar el uso de glucosa al 10%. Al calcular el sodio corregido, que orienta sobre siempre hay que calcular el sodio, siempre hay que tener, mencioné al principio, en las terapias pediátricas se prefiere tener un central y una línea arterial para evitar la multifunción del paciente, y siempre es preferible tomar la muestra de aquí, porque es un paciente que se van a estar tomando muestras 2, 3, 4 horas. Entonces, siempre hay que evitar de manera intencionada la invasión en el paciente pediátrico. Y entonces siempre hay que estar corrigiendo el sodio, hay que estar corrigiendo el sodio de manera constante para evitar el riesgo del edema cerebral, el monitoreo de la hipo o la hiponatremia, y de ser necesario utilizar solución salina al medio 0.45%. Y si la glucosa en sangre es menor de 72 o 70 miligramos, se debe administrar un bolo de 2 mililitros de kilogramo de glucosa al 10% y aumentar la concentración de glucosa de la infusión. Y la la infusión de insulina se puede reducir temporalmente durante 1 hora. Normalmente la monitorización de la glucosa capilar durante las primeras horas, o al menos hasta que la glucosa baja hasta 250, es cada hora, al menos las primeras 24 horas. Bueno, ¿y qué pasa con el uso del bicarbonato? El uso del bicarbonato ya mencionan las vías que ya aumenta la mortalidad, aumenta el riesgo de edema cerebral. Solo hay indicaciones precisas que son estas, que es la persistencia de un pH menor de 6.9 y un exceso de base menor de 10 después de una reanimación hídrica adecuada en 48 horas. Un bicarbonato de 5 en más de 10 horas, una hipercalemia sintomática y una inestabilidad cardíaca, perdón, ahí me equivoqué. Esas son las únicas indicaciones en las que podemos administrar bicarbonato. Y si refiere la mayoría, o en todas las vías, que la administración del bicarbonato debe ser siempre guiada por un experto, el que tenga mayor experiencia tratando una cetosis diabética. Bueno, y una pregunta esencial, tanto en piso como en la terapia, es ¿cuándo iniciar la vía oral? Bueno, vamos a iniciar la vía oral cuando el paciente tenga recuperación del estado de conciencia, tenga una remisión de la acidosis metabólica con un pH de 7.3 y un bicarbonato mayor de 18 y una glucosa menor de 200. Entonces, vamos a iniciar la vía oral y no se suspende la infusión de insulina. La infusión de insulina se mantiene, y una vez que tenemos las glucosas más o menos controladas o menores de 200, se inicia la NPH sin suspender, o se suspende de manera paulatina la infusión de insulina. ¿Cómo vamos a progresar a nuestro paciente a NPH? Bueno, un cálculo rápido, que también existen muchas maneras de calcular el NPH en este tipo de pacientes, es que una vez que lo estabilizamos, en el momento que decidimos progresarlo a NPH, hacemos el conteo de 24 horas previas, cuántos mililitros de infusión de insulina a dosis máxima se calcularon, y en base a eso lo vamos a dividir en una constante entre 10, y un tercio lo vamos a poner en la noche y 2 tercios en la mañana de NPH. Cabe destacar que una vez que se inicie la vía oral hay que aumentar 15 minutos en los lactantes y 20 minutos en los 30 minutos en los preescolares para arriba, la infusión de insulina intravenosa a lo máximo, a 0.1 unidades por kilogramo de peso durante 2 horas. Entonces, si se fijan, es un manejo dinámico en el que vamos a estar cambiando la dosis de las bombas y de la infusión de la insulina. Per se, este es un manejo que necesita monitorización estrecha. Bueno, mi bibliografía, y traté de hacerlo lo más conciso posible, a pesar de que es un tema muy amplio, pero es un tema que es el coco de muchas personas, incluyéndome. Muchas gracias, doctor Francisco. Sí, es un tema que nos dice Coco y se animó a realizarlo como una clase. Muchas felicitaciones, excelente exposición, y contestando su comentario del principio de sí, cumplió con las expectativas perfectamente. Entonces,
Por ahí ya veo una pregunta del doctor Saúl, está puesta en chat, pero antes de pasar a eso, pues si gusta empezar a leer al doctor Francisco, me gustaría primero ceder la voz a nuestro doctor mentor de esta noche, no sin antes presentarlo, pediatra adscrito al Hospital General con especialidades Juan María de Salvatierra, certificado por el Colegio Mexicano de Pediatría, jefe de enseñanza e investigación del Hospital General La Paz, maestro en tecnología digital de la educación por la Universidad Digital del Estado de México, profesor titular de la asignatura Metodología de la Investigación del Posgrado de Enfermería en Cuidados Críticos de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación, director académico del curso de preparación para el Examen Nacional de Residencias en Argo en La Paz y profesor titular del módulo de pediatría del Hospital General La Paz, el doctor Alejandro González. Buenas noches, doctor Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. Pues yo creo que lo primero es agradecerle también al doctor Crespo y felicitarlo por su exposición. El tema de la cetoacidosis diabética, pues como él mismo lo comenta, es un tema que a muchos se les complica, no tanto por la comprensión de la fisiopatología o de la clínica o del diagnóstico, sino más por el manejo. Ahí se veían unas diapositivas donde están ahí haciendo unos cálculos y como que se les empieza a imaginar, ¿no? Ahí todas las posibilidades que puedan existir. Entonces eso prácticamente es lo que empieza a generar conflicto en el médico tratante. Pero pues me pareció excelente. Me gusta también que existan estos espacios de intercambio académico entre los médicos residentes, que se generen también por estas vías tecnológicas, que es una de las estrategias, pues creo que idóneas, ¿no? En estos periodos de pandemia y también en periodos de no pandemia se pueden utilizar porque facilitan que nos podamos comunicar de todos los estados de la República, incluso en otros países, desde la comodidad creo que de nuestros hogares la mayoría o en algún café o en algún lugar que ustedes se sientan cómodos, pues claro que está súper padre, ¿no? Aquí la pregunta específica es cuál hacemos la dinámica para las intervenciones. Si quieren que conteste las preguntas, me las pueden poner en el chat o aquí en el área de preguntas y respuestas, ¿no? Son las zonas donde me parecen. Así es, doctor. O sea, está Ok. a facilidad en caso de que tengan alguna duda alguien del público. Es la única manera que tenemos de interactuar con ustedes. Ok. No les puedo ceder la voz, vaya. Entonces, si alguien del público tiene alguna duda y quiere preguntar a los doctores, pueden escribirlo en la parte del chat o de preguntas y respuestas. En caso de que sean felicitaciones o comentarios, esa lo leo al último, que ya estoy viendo felicitaciones y comentarios. De preguntar, por el momento solamente veo una pregunta, doctor, de parte del doctor Saúl Hernández. Dice, de parte de del doctor Saúl Hernández de Oaxaca, 80 años de edad, pediatra egresado del Centro Médico Nacional IMSS, veo que sigue siendo el mismo manejo de cetoacidosis DI. ¿No hay avances? Ok, bueno, pues primero buenas noches, doctor Saúl Hernández. En principio también felicitarlo, ¿no? 80 años de edad y todavía estar en esta capacitación, educación médica continua, pues es de aplaudirse, ¿no? En la cetoacidosis diabética, los pilares de tratamiento pues, prácticamente siguen sin ninguna modificación. O sea, la hidratación y el manejo de insulina no ha tenido modificaciones especiales. Lo que comentó el doctor Crespo dentro de su presentación es la búsqueda de reducir complicaciones asociadas a la cetoacidosis diabética, que aun cuando son escasas, las más graves como el edema cerebral, pues se han intentado hacer modificaciones en la hidratación con la disminución de la solución fisiológica al 0.9%, bajarla al 0.45%. Asimismo, también ha habido algunos avances en otras complicaciones que son infrecuentes, pero también se pueden llegar a presentar. Cuando nosotros utilizamos un catéter venoso central, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética se les incrementa su riesgo de trombosis.
Entonces se les agrega también manejo con heparinas de bajo peso molecular, que sería también una de las áreas de investigación que se han estado realizando en los últimos años. Y creo que los otros avances que pueden existir dentro del manejo de la cetoacidosis diabética más bien se van hacia el tratamiento o la estabilización posterior a la cetoacidosis, o sea, ya el uso de diferentes esquemas de insulina, que eso sí se han modificado en los últimos años de forma pues bastante importante. Per se en la cetoacidosis se mantienen, creo que los mismos pilares. Han también hecho algunos estudios con dosis más bajas de insulina, que también ha visto que ha sido benéfico. En lugar de iniciar con 0.1 unidades por kilo, se puede iniciar con 0.05 unidades por kilo, o sea, la mitad. Y también ha habido otros protocolos de tratamiento, no con infusiones de insulina, sino con manejo de bolos de insulina rápida subcutánea, ¿no? También se han intentado realizar, solo que por su facilidad de aplicación con la insulina intravenosa, pues no se ha visto un claro avance en esa línea, pero eso es lo que ha pasado en los últimos años. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta del doctor Ángel Medina. ¿Cuál es el porcentaje actual en el cual se usa el bicarbonato actualmente? Aunque bueno, el bicarbonato está la mayoría de las veces en desuso. Se utiliza en algunas ocasiones que no se ha tenido una buena respuesta al manejo inicial. En porcentajes pudiéramos decir que probablemente en menos del 5% de los casos. La mayoría de las veces, si utilizas bicarbonato, significa que hay una comorbilidad del paciente que es la que está impidiendo que podamos realizar un reconocimiento, un tratamiento adecuado con los dos pilares tradicionales del manejo de la cetoacidosis. Más bien tendremos que buscar ahí una comorbilidad que nos esté afectando, ¿no? O sea, un choque séptico que nos entorpezca el tratamiento. Pero la mayoría de las ocasiones es infrecuente estas comorbilidades y por eso su porcentaje de aplicación no es alto, ¿no? Probablemente menor al 5%, incluso puede ser hasta más bajo. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Por el momento solamente tengo felicitaciones y saludos, entonces me gustaría aprovechar para que regalara sus consejos hacia los residentes de pediatría que nos están viendo de parte de usted. Ok. Bueno, yo creo que el principal consejo en el manejo de una cetoacidosis diabética es ser bastante organizado. Y eso es lo que a muchos luego les puede costar trabajo, ¿no? Porque nos perdemos fácilmente, perdemos la atención del paciente y se nos empiezan a complicar los cálculos. Pero si somos de alguna manera organizados, creo que se puede realizar de forma correcta. La cetoacidosis diabética se considera una urgencia endocrinológica. Entonces, lo primero en toda urgencia es saber si está estable el paciente o está inestable, porque ahí ya cambia completamente el manejo. Cuando un paciente se encuentra inestable, se activan otro tipo de protocolos terapéuticos. Si ya se encuentra con cierto grado de estabilidad, pues podemos iniciar el tratamiento tradicional de la cetoacidosis. Uno de los consejos prácticos, creo yo, que es el que los puedo comentar en el manejo operativo de la cetoacidosis, es que la primera hora podemos nosotros pasar, dependiendo de la clasificación, porque si no tienen un diagnóstico correcto no van a poder hacer un tratamiento adecuado, pero en una cetoacidosis severa nos da la posibilidad de utilizar cargas de solución fisiológica de 10 mililitros a 20 mililitros por kilo, dependiendo de su condición clínica. Y esto nos sirve principalmente para comprar tiempo, porque como tenemos que hacer varios cálculos, tenemos que sentarnos y sacar nuestra calculadora, como lo hicieron en el ejercicio que comentó el doctor Crespo, necesitamos tiempo. Y al estar pasando una carga de solución isotónica para una hora, pues nos da una hora de tiempo para hacer todos los cálculos necesarios. Y aparte nos brinda cierta tranquilidad para poder trabajar matemáticamente, digamos que en el caso.
Posteriormente, uno de los puntos también que generalmente se nos va de las manos, todo esto por las prisas, es la determinación del peso. Todos los cálculos los hacemos a través de la determinación del peso y muchas veces no lo tenemos. Se nos olvida y tenemos que estarlo ahí como calculando a ojo de buen cubero y pues no es lo ideal, ¿no? En esos casos, si el paciente está estable, siempre consideren pues tomar un peso para que podamos hacer los cálculos idóneos. Si no, una de las estrategias que pueden utilizar es usar el peso ideal del paciente con una tabla. Vemos en el percentil 50, según las gráficas de crecimiento de la OMS o de la CDC, por la edad y el sexo de nuestro paciente, sabemos qué peso podemos utilizar para tener una noción, ¿no? Y poder hacer cálculos más específicos. Otra, creo, de las recomendaciones es antes de empezar nuestro cálculo hídrico, nos vamos a los volúmenes máximos para saber cuánto no podemos sobrepasar y con cuánto podemos manejar las primeras 24 horas. Ahí hay una observación en los comentarios que dijo el doctor Crespo, que los 4,000 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal son el límite máximo en 24 horas, para reposición en 24 horas, no en 48 horas. Entonces, en un ejemplo, si un paciente tiene una superficie corporal de 1 y lo máximo son 4,000, eso lo tomaremos como nuestro volumen máximo. Y si en su caso, por la clasificación que tenemos, tanto de déficit más mantenimiento, supera los 4,000, sabemos que vamos a tener que llevar su recuperación hídrica a más de 24 horas, 36 horas o 48 horas. Es muy importante saber como que nuestros límites máximos, ¿no? Para saber cómo vamos a manejar nuestros líquidos. Y otra de las recomendaciones prácticas, aun cuando evidentemente la teoría en un paciente con choque o con una deshidratación severa nos recomienda tener 2 vías venosas periféricas para iniciar la hidratación. Sin embargo, en la práctica, un paciente con una mala perfusión a nivel circulatorio no es tan sencillo agarrar las 2 vías. Es más fácil agarrar primero una vía, pasen su carga de 10 o 20 mililitros por kilo para 1 hora, mejorando su estado hídrico, podrán agarrar una segunda vía. Porque si intentan agarrar las 2 vías, pueden llegar a desesperarse, pueden llegar a no tenerlas y con eso se retrasa el tratamiento. Y de por sí que necesitábamos tiempo para hacer los cálculos y se tardaron 25 minutos en agarrar las 2 vías y empieza a haber estrés en el equipo. Y una de las mejores recomendaciones en todo manejo de urgencias es reducir el estrés del equipo de trabajo y eso pues nos compete a nosotros como líderes de equipo, ¿no? Son, creo que de esas recomendaciones muy prácticas que les pueden ayudar, o sea, aplicadas ya digamos que en un escenario real, ¿no? Para que uno pueda tomar decisiones. Manejaba también el doctor lo del uso de la sonda. Dependiendo de la clasificación, podemos o no usar sonda Foley. Creo que en la mayoría de los casos les conviene utilizar una sonda Foley, porque como aquí tenemos que tener un control estricto de líquidos, independientemente de lo molesto que pueda llegar a ser el uso de la sonda, pues está indicado, ¿no? No deberíamos de tener cierta reticencia a utilizarlas cuando el beneficio supera el riesgo. Aun cuando haya algún grado de incomodidad, pues se puede tomar en cuenta porque la vamos a estar usando de manera frecuente, ¿no? Y el otro de los temas que hay que tener en cuenta es el uso del desequilibrio hidroelectrolítico, más a nivel del uso de potasio, porque tenemos nosotros pérdidas importantes de potasio, más en el inicio de manejo con insulina, porque va a ser un cotransportador del potasio a nivel intracelular y por lo tanto, pues tenemos que brindar aportes de potasio. Y dentro de estos aportes,
tenemos posibilidades entre los 20, 30 a 40 mil equivalentes por litro de solución. Pero adicional, tenemos que también tomar en cuenta la pérdida de fósforo o de fosfatos, ¿no? Que lo podemos reponer como fosfato de potasio y el resto, 50% con cloruro de potasio. Todo esto para favorecer que no exista una pérdida importante de fósforo a través de la diuresis osmótica que tienen los pacientes con cetoacidosis. Y el control de electrolitos también es complicado, ¿no? Porque dependiendo del hospital en el que se encuentren, tomamos electrolitos y se tardan 2, 3, 4 horas, ¿no? En que nos los entreguen. Y debemos de tomar luego decisiones con, pues digamos, empíricas, ¿no? O sea, teniendo nada más probabilidades. Entonces, en esas probabilidades se recomienda que utilicemos los valores intermedios en cuanto a los aportes de electrolitos. Si tenemos de 20 a 40 mil equivalentes por litro de potasio de aporte, se recomienda empezar con 30. Si no tienes posibilidad de tener un control especial o digamos que inmediato o al menos con tiempos preferentes menores a unas 2 horas o a 1 hora, se recomienda empezar con valores intermedios y tener en cuenta también la utilidad del fosfato de potasio o las pérdidas de fósforo que pueden ser una condición importante en una persona con cetoacidosis. Y yo creo que el otro de los temas que empieza a generar conflicto es el uso de la insulina y el dextrostix. Realmente nuestros objetivos como tal, o principales objetivos que tenemos nosotros en la cetoacidosis es la rehidratación y la ruptura de la acidosis. El control glucémico no es uno de nuestros objetivos, no es, o sea, podemos tener personas con dextrostix por arriba de 200 y eso no nos tiene que generar tanto estrés, ¿no? Debemos de tener claros esos dos objetivos, que esté bien hidratado y que se haya roto la acidosis metabólica, más que un control glucémico, porque el control glucémico no lo vamos a poder lograr en un paciente hospitalizado, es muy complicado y eso luego puede extender la hospitalización de estos pacientitos que se busca de manera obsesiva que tengan una glucemia dentro de la normalidad cuando pues se encuentran en un ambiente que no es parte de su normalidad, o sea, hospitalizados, sin actividad física, con una alimentación diferente al habitual y aparte apenas nosotros manejando un control insulínico, pues digamos que dinámico, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? Para que no se extienda su estancia intrahospitalaria. Teóricamente ustedes pueden, si manejan una cetoacidosis diabética correctamente, en 8 horas a 10 horas rompieron ya la cetoacidosis y ya tienen un paciente rehidratado. Entonces, pudieran tener un paciente fuera del hospital con una estancia corta en 24 horas, si no es de recién diagnóstico, o 48 horas a 72 horas si es de recién diagnóstico, porque le tienen que enseñar cómo usar sus medicamentos, ¿no? Claro está. Como dijo el doctor Crespo, es un tema complejo. Estos temas, de hecho, yo recomiendo que se hagan más en taller, o sea, que tengan ahí sus apuntes, una hoja en blanco y hagan el ejercicio. Es más práctico estarlo realizando de esa forma, porque es lo que les puede generar conflicto. Y también me interesaría, tal vez para concluir, no sé si alguno de los residentes o de las personas que se encuentran como espectadores ha tratado ya una cetoacidosis diabética en lo que va de su residencia y que nos pudiera compartir por medio del chat, pues, tal vez algún detalle que le llamó la atención y que pudiéramos resolverlo para dar conclusión.
Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. Mientras si alguno de los espectadores se anima, residentes, a escribir si en su caso lo han vivido, le voy a pasar al doctor Francisco a leer comentarios que estoy viendo que van dirigidos para él. Minyuki manda muchas felicidades al doctor Javier Crespo, residente de pediatría en Mazatlán. Olimpia Méndez, felicidades al doctor Crespo, muy buena presentación. El doctor Ángel Medina manda felicidades al ponente por su presentación. María Teresa comenta, felicidades al doctor, muy buena plática, un tema que se nos complica a varios. Jorge Martínez, felicidades doctor, excelente exposición, muy buenos complementos de doctor mentor. Y Javier Gómez manda felicitaciones desde Pachuca, que tengan muy bonita noche. José Pedro comenta también felicidades al doctor. Y el doctor Ulloa manda sus saludos de Campeche y sus felicitaciones. Doctor Alejandro, me parece que de mientras ningún residente ha escrito nada. Okay. Así que vamos por concluido. Nada más me gustaría escuchar por último al doctor Francisco su comentario final para sus compañeros. Bueno, pues ya que ningún compañero dijo nada, pues yo sí he tenido, no sé, la suerte tal vez de tratar a varios en mi R1 o ver varios casos de cetoacidosis diabética en mis rotaciones y en mi hospital sede. Y he visto varios manejos y he visto la diferencia entre uno y otro manejo y la respuesta que tienen los pacientes y realmente sí es un poquito de nosotros que somos muy obsesivos en que queremos tener las cosas exactas o rápido o a veces somos muy cuadrados, pero eh, lo ideal es que sea siempre un manejo dinámico. Eso lo aprendí muy bien. Pues muchas gracias, doctor Francisco, por darse un poquito de su tiempo para dar esta clase. Al doctor Alejandro por tanta disposición y estar dispuesto a contestar preguntas o comentarios. El doctor Ángel Medina manda muchas felicidades al doctor mentor por la redondez que dio al tema. Muchas gracias, doctor Alejandro, y una excelente explicación. Sí se nota que es maestro. Entonces, les recuerdo que realmente esto es de manera altruista. Tanto el doctor Francisco, tanto el doctor Alejandro están aquí regalándonos de su tiempo para dar sus conocimientos y sus aprendizajes a residentes y a doctores que nos estén viendo en el país. Así que les agradezco mucho que nos estén acompañando esta noche. Se cierra la voz de residente en pediatría del 2021 con broche de oro. Doctor, me aparece un comentario del doctor Eric. Felicidades al doctor Crespo desde el hospital contribuyendo con la evaluación continua de este tipo. Es muy útil tener en pie de cama la escala clínica de riesgo para edema cerebral en PX de CAT pediátrico, ya que el tratamiento temprano a esta complicación disminuye el riesgo de mortalidad. Muy bien, gracias, doctor. A mí me gusta ver lo personal leerte de los comentarios que pueda alcanzar. El doctor Saúl Hernández, que fue el primer comentario, manda sus saludos y dice buen plan de manejo. Así que muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Doctor, gracias a doctor Alejandro por la dedicación a las preguntas y el doctor Francisco. Es generalmente un poquito más extraño que los residentes de primer año se animen a estar con nosotros, así que muchas gracias y más diciendo que es un tema que a veces cuesta un poquito de trabajo. Ahora me gustaría recordarles que si se perdieron algo de la plática del doctor Francisco, la quieren volver a revivir para estudiar, para repasar, o si se quieren volver a vivir los comentarios del doctor Alejandro, pues la van a volver a encontrar esta plática en YouTube en la página de Medical Legal Center. El 14 de diciembre encontrarán esta plática en YouTube. Si la quieren ver por Facebook, la pueden ver en la página de Yo Soy Médico 17. Y ahora sí, para retirarnos, me gustaría recordarles que si usted es jefe o jefa de residentes y requiere alguna de estas pláticas para adiestramiento o capacitación, por favor, mándanos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y estar recibiendo de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Otra vez, doctores, que pasen muy bonita noche y muchas gracias por darnos una hora de su tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctores.